Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su podcast favorito, The House Podcast. En este su canal, Nico Hidalgo Media. El día de hoy tenemos un podcast súper especial, chévere. En esta edición es un podcast electoral, ya que hemos vivido pues este día las elecciones presidenciales en Ecuador. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a compartir un poco de su experiencia y también vamos a analizar un poco cómo está la situación en este momento con los resultados electorales. El día de hoy nos acompaña Moni Maldonado Hidalgo. Ella es periodista y máster en comunicación política. Moni, ¿cómo Hola, estás? Niquito, ¿cómo están, chicos? Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Creo que es una gran labor lo que ustedes están haciendo porque son jovencitos y ya se involucran en temas políticos, entonces les felicito por eso. Gracias, Moni. Para nosotros es un placer tenerte acá. Y bueno, también nos acompaña, como la semana pasada, Carelis. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá, un gusto tenerte aquí, Moni. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre algo muy importante que está sucediendo ahora en el país. Vamos a tomar en cuenta los resultados electorales y bueno, tomando en cuenta también toda tu experiencia. Y primero queremos conocer un poquito sobre ti, que nos cuentes en qué ámbitos has trabajado, tú que siempre has estado involucrada en la política. Entonces, que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia. Y bueno, yo soy periodista, estudié periodismo en la Universidad de las Américas y siempre me gustó mucho el tema político también, entonces quise especializarme y estudié una maestría de investigación en comunicación política en la Universidad Católica y luego me he involucrado en temas de talleres, también saqué una certificación de consultora política y he estado un poco, no involucrada directamente en la política, pero siempre he estado un poco detrás, he estado viendo Exacto. lo que pasa y todo, no me involucrado como una activista política directamente, pero he estado ahí atrás. He trabajado también como consultora, estuve con una consultora española que asesorara a un candidato presidencial, que fue una experiencia súper interesante porque ahí tú vas aprendiendo de todo, o sea, vas aprendiendo cómo se maneja el tema de consultoría política desde afuera, desde cómo manejan el tema de otras consultoras en otros países, porque aquí se maneja de manera muy simple, muy sencilla. No existe una profesionalización de la consultoría política. Entonces yo creo que ahora en este tiempo ya buscan los candidatos gente que les asesore, que les apoye, porque inicialmente a veces buscan los amigos, los conocidos que les asesoren, que les ayuden en las campañas electorales y por eso a veces vemos resultados que no son los adecuados, como que una persona que tiene el 1% de aceptación, le dicen, lánzate nomás para candidato a presidente si te va a ir Ujú. bien. Y eso no está bien, hay que ser honestos Por en eso ese vemos sentido. tantos candidatos en las Ujú. papeletas, ¿no? Exactamente, por eso vemos una atomización de partidos, de candidatos que no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, que dicen, ah, se me ocurrió, me quiero lanzar de candidato y están en su derecho, ¿no? Pero yo creo que también hay que a veces aterrizar y saber cuándo sí lanzarme y cuándo no. Claro, y eso Es, solo como divide a la ciudadanía en general, los votos van así como que simplemente se divide con tantos candidatos. Podemos ver en otros países que, por ejemplo, en Estados Unidos siempre son solo dos. exactamente. Entonces, no sé, es una potencia tan grande Estados Unidos que a veces podemos ver eso como ejemplo de que podría ser mejor con menos Menos. Claro, candidatos. menos candidatos, Ajá. menos partidos políticos, Ujú, entonces yo creo que sí debería haber una coalición. Eso trabajado también en el Consejo Nacional Electoral, que es un ujú, organismo bastante interesante para aprender todo este tipo de procesos políticos, procesos electorales. Estuve trabajando directamente con el Comité Nacional de Debates. Entonces he estado involucrada en eso, en este sentido ujú. político. Y también me ha gustado mucho el periodismo y he estado involucrada en un montón de proyectos. Entonces he Qué hecho chévere. revistas, he hecho programas de televisión Ujú. y un montón de proyectos independientes. Ujú. Súper Tomando en chévere. cuenta tu experiencia, Moni, como nos cuentas en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué opinas tú de estas elecciones? ¿Cómo piensas que se llevaron a cabo? Si es que fueron bien planificadas o fue algo más bien hecho a la loca por el tiempo que se tuvo. Yo creo que, o sea, por el proceso que pasamos, por la muerte cruzada, él fue, hacer unas elecciones implica muchísimo tiempo, muchísimos recursos, mucha organización. Entonces yo creo que a veces somos también, yo les puedo hablar un poco desde adentro porque trabajé ahí, a veces somos un poco también duros y decimos, ah, hicieron mal, organizaron mal. Fue tan corto el tiempo para armar unas elecciones Ujú. que yo creo que al Consejo Nacional Electoral les hicieron correr, o sea, tuvieron Ujú. que correr y hacer las cosas súper rápido. Entonces yo creo que intentaron planificar y hacer las cosas
como de la mejor tenía que ser manera. de la mejor manera. Entonces sí es un trabajo duro. Yo no puedo defender, pero puedo hablar desde donde yo trabajé. La gente que está ahí adentro trabaja mucho. Yo cuando estuve en el proceso anterior de las elecciones seccionales, dije, nunca he visto gente trabajar tanto. O sea, tanto porque trabajábamos madrugadas, trabajábamos desde días enteros, jornadas de 24 horas, que es terrible. Yo veía gente durmiéndose a veces un ratito en el baño porque es complejo el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, es un trabajo muy duro. Yo creo que hay sus falencias también, ¿no? Hay sus Como falencias. todo, creo yo. Siempre hay algo que se puede mejorar. Exactamente. Pero yo creo se trata que de hacerlo mejor. Exactamente. O sea, desde el tema de la organización de debates también tuvieron muy corto el tiempo y tuvieron que organizar y eso que hicieron algunas modificaciones. Entonces, sí es complejo el tema. Y tomando en cuenta esto de los debates, no sé, yo conversaba con Nico hace un momento de que a mí me parece súper importante estos espacios porque creo que toda la ciudadanía se dio cuenta de cómo cambiaron la intención de voto de la ciudadanía después del debate. Entonces yo le decía, si es que habría más de estos espacios, o sea, deberían organizar tal vez otros debates o estos espacios para que los candidatos se hagan conocer, porque vimos, ¿no?, que después del debate todo cambió. O sea, todo cambió. Exactamente. Generalmente dentro de los estudios se dice que los debates no modifican la intención del voto, pero esta vez vimos que sí. Sí, o sea, fue evidente. La tendencia fue completamente distinta, ¿no? O sea, dicen que solamente los debates sirven para informar, para que la gente esté segura de su voto y no cambian mucho, pero hay que entender que Ecuador es un país con electores volátiles. ¿A qué me refiero con eso? Que un día votan por uno, otro día por otro y todo, porque no existe una ideología firme. Sabemos que aquí ahora hay una decadencia de partidos políticos. Nadie está en un partido político o muy poca gente militando por su ideología. Exacto. O sea, es muy confuso el tema de derecha, de izquierda, de centro aquí en el país, específicamente que en otros países que tienen muy marcado, en Estados Unidos, los demócratas, los republicanos, en España igual tienen muy marcado y aquí en el país no. Entonces, por eso vimos que dentro de los debates hay un alto nivel de personas que estaban indecisas. Entonces fue la oportunidad para que los candidatos ahí se desenvuelvan. Exacto. Y se expresen de la mejor manera, para que les cuestionen. Entonces definió mucho el tema de los debates electorales. Entonces aquí los debates son obligatorios en nuestro país. Entonces, se deben cumplir. Creo que hay como en todo, o sea, hay que hacer modificaciones, rectificaciones, pero creo que es el deber de los candidatos que tienen que prepararse. O sea, si tú eres un candidato, tienes que estar preparado, no decir, es que no me explicaron bien la dinámica, porque como yo estuve en el Comité Nacional de Debates, antes se les manda como el manual de debates, cómo deben hacer. Claro, incluso tengo entendido de que hacen un simulacro, ¿verdad? Hacen un simulacro, hacen capacitaciones. Entonces, que este ahí año les llaman y ven raza. El único que asistió fue Bolívar Armijos al simulacro de los debates. Sí, el que menos entendí. Entonces sí es complejo, o sea, sí es complejo. Entonces a veces dicen, los debates no sirven mucho y todo. O sea, definitivamente. Sí, yo creo que al menos en esta ocasión nos dimos cuenta de que sí. Y es un espacio súper importante, que todos debemos informarnos y ver. Pero bueno, como tú decías, igual aquí los ciudadanos están afiliados así súper bien, tienen una decisión bien firme hacia un partido, y creo que eso también es por todas las influencias que hoy en día tenemos, sobre todo con las redes sociales. Toda la gente ahora se informa por medios que tal vez no estén diciendo la verdad, pero te dejas llevar por eso. La mayoría de gente está viendo sus redes y ve, y tal vez como que un día quieres votar por uno y otro día ya le fundan, entonces ya no quieres. Entonces ahora es tan fácil tener ese acceso a la información y también esto de las fake news. Entonces ya es súper, súper difícil acabar con esto. Sí, precisamente unos periodistas decían que ahora ya no es ver para creer, porque cualquier cosa que puedes ver es falso, es modificado. Inclusive ya la inteligencia artificial te puede sacar tu voz y ese tipo de cosas. Moni, tomando en cuenta esto, ¿tú piensas que hay compromiso dentro del CNE? ¿La gente está comprometida con que el proceso se lleve a cabo de una forma correcta, tomando en cuenta las cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, lo que decían que en el exterior hubo un hackeo y ese tipo de cosas. ¿Crees que puede haber un fraude o no? Lo del voto telemático. Es difícil, o sea, para mí sería súper complejo decirte si hay fraude o no hay fraude, porque yo no soy la presidenta de
no estoy a cargo de todo, yo les puedo hablar solamente del área donde yo trabajé. Entonces... Pero tuviste un compromiso de la gente. Yo vi un compromiso, o sea, les soy honesta y mucha gente me escribía a preguntar. Ya. Después, no sé si me contratan en el CNE, pero no, mucha gente me escribía a preguntar de aquí, Moni, ¿es cierto que a fraude están haciendo eso? Y no, yo veía a la gente que, por ejemplo, yo estaba en unidad de análisis político, entonces nosotros éramos los encargados de difundir todo el tema de comunicación, todo el tema de organización de debates y todo eso, entonces la gente estaba comprometida, o sea, de mis compañeros de mi área, o sea, ya les digo, trabajaban mucho, o sea, trabajaban horarios extendidos, sin tiempos de descanso y todo, entonces es bien difícil, siempre se manejan rumores, ¿no? Que hay fraude, que hay todo eso, pero para eso están los organismos de control y los observadores de afuera, claro, que también hay sus fallas también, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Claro, acabo de ver que les estaban cuestionando ahorita mucho porque por el tema del voto en el exterior, que se caía la página y todo eso, entonces yo creo que deberían ser errores que deben irse corrigiendo a la marcha, ¿no? O sea, que deben ir viendo porque, o sea, esto le quita credibilidad a los organismos y al Consejo Nacional Electoral muchísimo más, que es un organismo que tiene muchísimo, o sea, muchísimo que perder si es que les cuestionan. ¿Y esta fue la primera vez que hicieron la opción de que voten virtual o ya había? No, ya hay el voto en el exterior ya. ¿Y si ha funcionado? Sí, sí ha funcionado. O sea, siempre fue virtual. Sí, hay algunos procesos que ya han pasado por el voto en el exterior. El anterior sí fue así, pero no vi que hubo muchos problemas como ahora ya les están cuestionando. Claro. Bueno, históricamente también dicen que el momento en el que nosotros estamos ahorita como patria, como país, es uno de los más polémicos, ¿no? Donde ha habido más cosas que nos han afectado como sociedad, como lo que pasó hace poquito con el candidato Villavicencio. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿a partir de dónde crees que se desata esta ola de violencia y todo este tipo de cosas que están pasando? No solo ahí, sino en la sociedad en general. Ahora a todo el mundo le da miedo salir, le da miedo hacer esto, siempre estás pensando en que me vayan a robar o no sé si regrese a mi casa. Claro, yo creo que con lo que pasó con Fernando Villavicencio, o sea, fue realmente terrible. O sea, a mí personalmente, o sea, me afectó mucho, ¿no? Porque quienes tenemos esa ideología o esas ganas de poder participar en la política, antes decías, no sé si participar porque eras muy cuestionado. Entonces te metían con tu familia, hablaban mal, con lo que quieras. Pero ahora estás arriesgando tu vida. Entonces dices, vale la pena arriesgar mi vida por un compromiso con mi país, con mi ciudad. Entonces es súper complejo. Yo creo que siempre ha existido el tema de la violencia, ¿no? Siempre ha existido el tema de la violencia, pero últimamente se ha desatado porque probablemente no hubo el control que debía haber. O sea, no hubo el control que debía haber por parte de las autoridades. Ahora también vemos que yo creo que existen muchísimos factores. O sea, muchísimos factores, el tema económico, el tema migratorio también. Entonces es súper complejo, pero para eso están las políticas que debe existir de parte de un gobierno para tratar de mitigar y todo eso. Entonces, y fue un aspecto súper importante dentro de las propuestas de campaña de este proceso electoral. Entonces, porque todos se enfocaron en la seguridad. Claro, es que es lo principal, ¿no? Ahora, todos estamos tomando en cuenta por los cambios que hemos visto, los cambios drásticos que hay ahora. Como decía Nico, ya no podemos salir tranquilos a la calle. Y mucho más con esto de que se ha vuelto súper fácil conseguir armas, ¿no? Ahora todo el mundo anda con pistola, con revólver, ya no es súper complicado ahora porque se ha vuelto súper accesible tener armas. Generalmente hace unos años los principales problemas que la ciudadanía decía era el desempleo, el tema de la corrupción, pero ahora el tema de la seguridad es primerito. Entonces por eso los candidatos ahora todos apostaron al tema de la inseguridad. Entonces sus propuestas se basaron específicamente en eso. Entonces yo creo que eso movió mucho también al electorado, porque como dices, ahora se ha expandido el miedo, ¿no? O sea, es una realidad, pero ahora también vivimos todo el tiempo con miedo, y es por parte de los medios de comunicación, porque todo el tiempo estás viendo noticias que le asaltaron, que le mataron, que pasó eso. Entonces uno también ya vives con ese temor internamente de que qué me puede pasar. Sí, te inundan de esas noticias. Claro, y a veces uno como que no puedes vivir tranquilo. Entonces yo creo que deben, o sea, este gobierno tiene un gran reto con el tema de la seguridad. Sí. Y bueno, también hay que destacar que Fernando Villavicencio siempre fue una persona que enfrentaba mucho, ¿no? Y él decía que era, o sea, se le veía súper valiente a él. Él decía, yo no necesito usar
Chaleco el antibalas. chaleco antibalas y él, o sea, enfrentaba y decía con nombres y todo, bueno, él ha sido uno de los más grandes investigadores de todos los casos que se han dado de corrupción en el Ecuador. Y no sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, él siempre dijo todo muy de frente y claro que todos tendríamos la opción a decir libremente las cosas que al menos si él se dedica a investigar, ¿no? O sea, así debería ser, pero así no debería es. Pero ¿qué le costó? O Le sea, costó la vida. ujú, O sea, a mí realmente como les digo, me golpeó mucho. Yo me ponía a llorar y decía, ¿cómo puede ser justo que una persona que intente hacer lo correcto, que intentes hacer las cosas bien, o sea, el precio que tengas que pagar sea tu vida? Es exacto. difícil. Yo he estado en algunos momentos y he participado en algunos, o sea, en algunas situaciones que a uno le cuesta, o sea, te cuesta ser honesto, o sea, porque o te desplazan o te hacen a un lado, pero esta vez a Fernando Villavicencio por denunciar casos de corrupción le mataron. Entonces imagínate, Ujú. entonces tú dices, yo quiero entrar a la política, pero yo creo que hay mucha gente que puede entrar a la política, quiere entrar a la política y hacer las cosas bien, pero vivimos en un sistema tan corrupto que es tan difícil que uno dice, yo siempre les digo, a mí me gustaría entrar en la política porque me gustaría hacer eso y todo. Y gente de alrededor me dice, pero son corruptos y te van a hacer esto y te van a hacer el otro. Y he visto ya. O sea, y he visto. Entonces yo Claro. digo, Ujú. chuta, ¿será que solo yo tengo esa idea de que los buenos siempre vencemos? Entonces con lo que le pasó a Fernando para mí fue como que, chuta, ¿y Exacto. ahora? Claro, O sea, bueno, es, para todo el país, las es personas que claro, es pensamos así. desesperanzador. Entonces, Bueno, y no solo él, no, mucha gente ya ha muerto, muchos políticos ya Claro, hay han cosas matado. que no están claras, muchos Ujú. casos que han sido así. Y bueno, ¿tú piensas que esto que le pasó a Fernando cambió en algo el pensamiento del electorado? ¿Piensas que pudo beneficiar o no? yo creo que movió todas las piezas del escenario electoral, o sea, porque ya se tenía completamente un poco definido, ¿no? En las encuestadoras no todas estaban claras Ujú. qué iba a pasar, porque yo creo que hay muchos factores que influyen en el tema de los encuestadores, porque hay el voto que la gente es el voto oculto, el voto vergonzante, que la gente no te dice Claro. por quién va a Ujú. votar, a veces las Ujú. muestras están mal, entonces te dicen que van a votar por uno, votan por otro, entonces es difícil las de las encuestadoras, o sea, tiene que ser una muy buena encuestadora para que tengan bien claro por quién van a votar. Pero con la muerte de Fernando Villavicencio sí hubo un gran cambio, porque la gente, yo creo que primero hubo una ruptura terrible, o sea, porque hubo unas acusaciones a quienes son afiliados al correísmo y todo, Ujú. de que ellos fueron los que produjeron este atentado. Así Entonces, fue. sea o no, ya se produjo una ruptura. O sea, si Ujú. antes había este tema de clivas de correísmo, anticorreísmo, o sea, ahora fue mucho más fuerte. O sea, Ujú. porque la gente, como les digo, o sea, se especuló que fueron ellos, ¿no? O sea, los casos de corrupción que investigó Fernando estuvieron muy relacionados con el tema del correísmo. Claro. Entonces, la gente, o sea, sean culpables o no, dijeron, ellos son. Ujú. Claro, fue Entonces enseguida, fue, ¿no? fue enseguida. Entonces, Ujú. eso sí influye también en el electorado, porque Ujú. mucha gente a veces votan por emociones, entonces les molestó y dijeron, no, ahora vamos contra la corrupción, vamos contra los Ujú. delincuentes y todo eso, entonces es como que sí influyó muchísimo. Claro. Ujú. Bueno, tomemos en cuenta ahora ya la de estadísticas del CNE. Producción nos ayuda ahí, por favor, para verlo. Y estábamos viendo que Luisa encabeza, ¿no? Esta carrera presidencial. ¿Qué Con más del opinas, Moni? 30%. Como decían hace un ratito, el debate como que le dio una patadita de buena suerte a Daniel Noboa, porque estaba al principio de la campaña electoral y todo, tenía números muy bajos. Y después del debate, pues ahora nos sorprende que está segundo en la carrera Eso sí presidencial. fue una gran sorpresa. Sí, Para yo creo todos, que fue creo. una sorpresa para Ujú. todos, hasta para las encuestadoras, porque le Ujú. ponían a Daniel en quinto, Claro, sexto lugar cuarto, con el quinto. Ujú. 3%, entonces, o sea, era alguien que era muy poco conocido. Ujú. O sea, Yo más pienso que ahí se jugó mucho el voto de los jóvenes. No sé tú qué opinas. Claro, porque Ujú. primero, o El voto sea, que buscaron todos los políticos. exactamente, Ujú. yo creo que la gente, los jóvenes están cansados de los políticos antiguos, de los Ujú. mismos rostros que han estado involucrados en diferentes temas. Entonces, ver un rostro nuevo, un rostro fresco y por el papel que jugó el candidato Noboa en este debate, Debate. le ayudó muchísimo. Entonces, toda la gente fue porque es joven, es carismático, tuvo buenas Ujú. ideas, tuvo buenos estudios. Entonces, Demostró mucha inteligencia y sobre todo yo siento que él en el debate fue una persona
que fue a mostrar su plan de acción, más no como a pelear o a sacar cosas de los otros candidatos. Y eso era lo que, para eso es el debate, ¿no? Para mostrar tu plan de trabajo. Exactamente, como hubo siempre, como eran los ganadores otros, estaban en los primeros puestos otros, entonces ellos comenzaron a hacer la pelea a los que iban a ganar. Exacto. A Daniel Noboa no le tomaron en cuenta, entonces, ¿qué hizo él? Hizo sus propuestas, habló bien, entonces su línea discursiva no fue el pelear, no fue el atacar, sino fue el mostrar sus propuestas. Entonces a eso a él le benefició muchísimo, porque los otros candidatos se estaban enfocando en atacarse, en sacarse sus cosas. Entonces Daniel Noboa estuvo tranquilo. Claro, él fue muy indiferente con los demás, ¿no? Prácticamente fue y habló de sus propuestas, cómo lo va a hacer. Hacía preguntas muy inteligentes. Igual, entonces a él yo creo que le benefició muchísimo. Claro, porque que él es el más probable que ahorita pase segunda vuelta. Y puede ser el próximo presidente. Así es. Exacto. Bueno, estamos en vivo, tenemos algunos comentarios de la gente. Nos preguntan por acá, ¿cuál es el margen para que haya una segunda vuelta? El margen para que haya una segunda vuelta es del 40%. O sea, el primer candidato tiene que tener el 40%, más del 40%, con una diferencia de 10 puntos. Entonces, por ejemplo, Luisa debería tener un porcentaje del 45% y Noboa debería tener un porcentaje del 20%. Entonces ahí ya pasa directamente a primera vuelta. Pero ahorita hay un porcentaje de, creo que es el 33% y el 20%. Entonces no iría Luisa solo en primera vuelta. ¿Tienes Moni ahí? Ajá. Sí. ¿Cómo está? El 33.1%, Luisa González, Daniel Noboa el 24.41% y Cristian Zurita el 16.24% y es el 25% de actas escrutadas. 25%, todavía falta. Todo el mundo decía que iba Jan Topic, ¿no? A la segunda vuelta. Sí, como les digo, o sea, es una cuestión de... Ahora muchas encuestadoras ya no quisieron hacer el exit poll porque se equivocan, entonces es súper complejo porque, como les digo, hay muchos factores que inciden en el tema de las encuestadoras. Ahora a las encuestadoras ya no les creen. Exacto. Entonces por eso ya no se arriesgaron. Muchos dijeron que por temas de seguridad no querían hacer, pero yo creo que hubo también el tema de que nadie sabía. Sí. Nadie sabía si iba Jan Topic, si iba Daniel Noboa, ni tenían idea. No sabían si iba Fernando Villavicencio o Otto, que también no le fue muy bien en el debate. Entonces la gente dijo, no me voy a arriesgar a perder credibilidad en el tema de las encuestadoras. Entonces yo creo que por eso no se arriesgaron mucho. Sí, en esta ocasión la verdad que no se pudo creer en ninguna encuestadora, porque tú veías en uno estaba segundo Otto, en el otro estaba Jan Topic, el otro aseguraba que de ley, sabíamos por qué. Hasta Armijos aseguraba que estaba segundo. Viendo estos resultados, ¿qué escenarios posibles ves en la segunda vuelta, Moni? Yo creo que podría Daniel Noboa ser presidente. ¿Por qué? Porque el correísmo tiene un voto súper duro que es un porcentaje como del 20 y pico por ciento hasta el 30%, que son los votantes que van a votar por el correísmo, seguro. Pero tenemos que entender que también existen muchos votos que se dividieron entre Fernando Villavicencio, o sea, que fue Cristian Zurita, Jan Topic, algunos candidatos más. Entonces yo creo que esos votos se van. Claro, todos pensaríamos que van a votar por Daniel Noboa. Yo creería que podría ser ese el escenario, pero como les decía, el Ecuador es un país realmente volátil, entonces no se sabe por quién van a votar, porque influye mucho el tema del voto emocional. Sí, bastante. Entonces no es que la gente espera hasta llegar y ver la papeleta y ver que por le quién. cayó bien y todo. Es bien difícil porque en nuestro país no tenemos una cultura política de investigar, de estar pendientes de las propuestas de trabajo. Es súper complejo, no todos hacemos eso. Entonces, mucha gente se deja llevar por la gente que está alrededor. Entonces, si yo le escucho a mi amigo, a mi vecino que van a votar por tal candidato porque tuvo buenas propuestas, lo más probable es que yo también me incline a votar por ese candidato. Exacto, es como lo que dice tu círculo social. Exactamente. Como no te informas, preguntas y ves las personas más cercanas allá, vas a votar por él, entonces yo también. Exactamente. Entonces sí es bastante eso de aquí en el Ecuador. Por eso se han hecho muchos estudios y antes habían diferentes tipos de voto, ¿no? El voto ideológico, el voto racional, que la gente votaba porque iba a mejorar, exactamente, iba a mejorar sus cuestiones económicas, el voto ideológico porque eran de derecha o izquierda, pero ahora vemos que no funciona. Ni sabemos, yo hice hace poco, bueno, no hace poco, hace unos 2 años, un estudio de
un estudio de comportamiento, intención de voto aquí en Cayambe. Entonces mucha gente, un porcentaje altísimo, no sabía qué es derecha, izquierda o centro. Entonces decían yo soy centro. Entonces no sabían cuál es la ideología de su partido político. Entonces la gente no tiene muy claro eso. Entonces por eso tienden a votar por emociones, por lo que le dijo el vecino. Entonces por eso se estudia ahora mucho el tema de las emociones en la consultoría política. Y tienden a los consultores políticos a tratar más el tema de las elecciones con los electores. Entonces ahora es bien complejo el escenario, por eso muchos analistas políticos no se atrevían también a decir quién va a segunda vuelta. Claro. Lo que tenían claro era que Luisa es lo más probable que sí, aunque ella también bajó mucho en las encuestas por el tema del debate, que no le fue bien tampoco, pero los demás no tenían claro. Entonces no, todos fue como que estaban, no teníamos claro, decían quizás Jan Topic, quizás Otto, pero no. Claro, fue una sorpresa para todos. Fue una sorpresa para todos. ¿Y tú qué crees que se podría hacer para fomentar esta cultura política en el Ecuador? O sea, que la gente ya no esté tan... que veíamos, ¿no? Nico hizo unas entrevistas aquí en Cayambe y veíamos que mucha gente incluso ni siquiera sabía que ya venían las elecciones, como, ahorita que me dices voy a ver quién está de candidato. Entonces, en realidad sí son cosas que sorprenden bastante. La ignorancia de la gente, tienen una apatía hacia la política, o sea, no les interesa, no les importa lo que vaya a pasar con el país. O sea, no sé tú qué piensas, qué podríamos hacer sobre todo para las nuevas generaciones, los jóvenes. Yo creo que un aspecto que influye mucho en el tema de que la gente o sea, no se interesa en la política es que ha tenido muchas decepciones. Todos creen que los políticos son corruptos, todos los políticos actúan mal, todos los políticos son los que roban, entonces a la gente no le interesa. Entonces, como yo les dije, hice un estudio aquí en Cayambe de cultura política y más del 70% decía que no está interesado en la política. Ni siquiera en preguntar o en ver o en interesarse en temas políticos porque tienen una decepción. Entonces, yo creo que es importante construir espacios como para los jóvenes. Que se involucren en la política, que no le vean a la política como algo malo, ¿no? Sino que como un espacio en el que tú puedes servir. Entonces yo me pongo a pensar y digo, aparte de que te pagan un sueldo, un buen sueldo, o sea, lo menos que tú puedes hacer es servir. O sea servir a tu ciudad, proponer proyectos para tu ciudad. Entonces yo creo que fomentar ese espacio para que los jóvenes entren en el tema de la política, darles conferencias, hacer grupos en el que los jóvenes puedan estar involucrados, en la que los ciudadanos se puedan motivar también. Y yo creo que es parte fundamental de los partidos políticos hacer eso, porque también ahora no existe una militancia. O sea, como les decía, muy pocos son los que militan en un partido político por ideologías. Entonces yo creo que es labor de los partidos políticos involucrar a gente, involucrar a jóvenes que puedan ser unos buenos cuadros. Entonces yo creo que también existe mucha decepción en cuanto a participar en política, porque ahora no importa mucho el tema de tus estudios, no importa cuán correcto seas en tu vida, porque ahora las candidaturas se venden. Entonces es al mejor puesto. Yo te pongo de concejal porque tú me estás dando un buen porcentaje para la campaña. Entonces, eso decepciona a mucha gente que sí le gustaría participar en la política. Y que son más capaces. Porque los partidos políticos son los encargados de buscar buenos cuadros, de incentivar a jóvenes, de incentivar a buenos ciudadanos para que se involucren en la política. Entonces, yo creo que desde ahí hay un espacio corrupto que no se ha tratado. Claro. Esto debería empezar igual, creo yo, desde los gobiernos, las autoridades, alcaldes, todos, ¿no? Porque muchas personas llegan al poder y en sus campañas proponen muchísimas cosas, pero al momento de ya ejercer, pues no terminan cumpliendo sus proyectos, lo que dicen, y la gente se defrauda. Entonces, año tras año se repite y el resultado fue lo que obtuvimos en las calles. La gente desinteresada de la política, mucha gente ignoraba prácticamente, o sea, el escenario que se iba a vivir el día de hoy. Decían que no les interesa o que, sí supe algo, pero no sé por quién votar y hay de ver el domingo y cosas así. Entonces, no sé, eso creo que afecta muchísimo también el rumbo que va a tomar el país, ¿no? Claro, o sea, yo siempre digo que la política no es mala, que los políticos son muchas veces los que hacen malas cosas y se encargan de hacer ver a la política como mal. Entonces yo creo que
como les decía, los partidos políticos, los movimientos son quienes deberían encargarse en su militancia, en buscar buenos cuadros para que la gente para que los jóvenes se motiven, para que los ciudadanos que tengan buenas propuestas, que tengan proyectos, se involucren. Entonces, ¿de qué sirven muchos jóvenes, muchos ciudadanos que tienen buenos proyectos? Yo conozco muchísima gente aquí valiosa en Cayambe que tiene grandes proyectos y que no se les da mucha voz y mucho oído porque hay intereses económicos de por medio, intereses políticos de que si es que esto me va a dar votos, te ayudamos, si no, no tiene sentido. Entonces yo veo muchos jóvenes que tienen proyectos culturales, proyectos deportivos que quieren dar, que quieren abrirse espacio, pero no se les da esto porque no hay no hay algo económico que les mueva. Y bueno, también podríamos recordar cuáles son los requisitos para tú ser un alcalde o ser un presidente. ¿Qué requisitos te piden? O sea, aquí en nuestro país, para ser candidato. Creo que por ahí, desde ahí deberían cambiar las cosas. Es súper complejo eso porque siempre dicen, no, para ser alcalde o lo que quiero, candidato a un alcalde o concejal debes tener un título y eso, pero la Constitución, aquí el Código de la Democracia te dice que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, al momento que nosotros ponemos restricciones en cuanto a estudios, en cuanto a temas, no sé, experiencia y todo eso, tú estás relegando a la gente de su derecho de elegir y ser elegido. Pero yo creo que sí debería haber como les digo, de parte de los partidos políticos, debería haber ver específicamente quiénes sí podrían ser sus candidatos. ¿Cómo ven eso? O sea, todos pueden participar. Hay gente valiosa que no puede tener un título, pero tiene proyectos. Entonces yo creo que deberían los partidos políticos ver gente que sea gente íntegra, que no tenga manchas en su hoja de vida, que no haya estado involucrado en temas de corrupción, que no haya tenido problemas en su vida familiar, en su vida profesional. Entonces yo creo que debe verse todo eso. Pero como les digo, ahora no les importan. O sea, hay personas que están de asambleístas, que han sido casi sentenciadas, o sea, que han tenido problemas. Tienen glosas, dice, y aún así van, ¿no? Y van, entonces... Porque simplemente tienen por ahí fama. Exactamente. Entonces, en redes o algo exactamente, así. Entonces yo creo que sí, insisto, que desde los partidos debería haber o sea, deberían elegir a quienes sí son sus candidatos idóneos para sus puestos. Ojalá se logre hacer una reforma de ese tipo, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, necesario. no sé tú qué opinas, pero a mí me parece muy importante esto de la salud mental. O sea, yo sí pienso que alguien debería, o un psicólogo, un psiquiatra, o sea, no sé cómo hacerles tal vez un examen, una evaluación, porque es primordial, o sea, que alguien tiene que estar bien de la cabeza. que a veces, chuta, te sorprenden las cosas aquí. Claro, uno se sorprende de cosas que tal vez en otros países parecieran imposibles, ¿no? El loco Abdalá, por ejemplo, saliendo en TikTok, hablando tonterías y es como que la gente... Claro, o sea, y al final te dice, y de puro tal, voten por Abdalá, o sea, no sé. Es así como Claro, les digo, es bien complejo, ¿no? O sea, a uno le gustaría tener la receta ideal, la adecuada para que las cosas se cumplan. Pero es un proceso largo, exactamente, ¿no? Pero yo creo que debe existir una participación de los ciudadanos, de que se involucren, de que gente, como les digo, hay gente muy valiosa que tienen proyectos, que tienen ideas para su ciudad, para su país, pero existen muchos factores que les impiden que ellos puedan involucrarse en el tema político. O sea, Así es. El tema, como sobre digo, todo el tema partidos económico que tú mencionas. O sea, aquí la gente sí le interesa mucho que la gente tenga dinero. Claro, sí es súper complejo porque digo, es obvio que tú vas a invertir en una campaña. Claro. O sea, vas a invertir recursos porque tienes que invertir, eso es parte de... Pero existen mecanismos para conseguir esos recursos. Dentro de los asesores políticos debe haber una persona que esté encargada de buscar esos recursos para financiar tu campaña. Y direccionar bien esos recursos. Exactamente, también. Y direccionar bien esos recursos, porque ahora lo que hacen es, yo necesito $15,000 para que tú puedas ser alcalde, para que tú puedas ser concejal, pero no saben a dónde van esos recursos. También el Consejo Nacional Electoral les designa los recursos, entonces muchas veces solamente prima el aspecto económico, cuánto puedo conseguir con esta candidatura. Y se venden las candidaturas. Entonces, si yo voy y digo, tengo $20,000 para tal candidatura, y no se ve
si tengo un buen perfil, no se ve si mi pasado tengo algunos problemas, estoy involucrada en actos de corrupción. Claro, Entonces lo no se único ve que eso, ven lo es lo único que se económico. ve es lo económico. Ujú. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo en Facebook. Les invito a todos a seguir la transmisión. Si tienen comentarios, preguntas, pues déjennos saber aquí en los mensajes. Estaremos leyendo todo. Y bueno, Moni, ¿nos podrías contar un poquito acerca de la consulta popular? ¿Cuál es tu postura acerca de eso? Mi postura fue, yo creo que sí tenemos que estar a favor de la vida, a favor de... Es súper complejo, o sea, yo digo siempre, yo intento tratar de ser una persona neutral porque el ser blanco o negro a veces nos perjudica, ¿no? Creo que Sí, tiene también. sus aspectos, ¿no? Ujú. Porque hay muchas posturas que dicen, pero si no explotamos los recursos que tienen en cuanto al petróleo, ¿de dónde vamos a financiarnos? Pero está el otro lado también que cómo se puede destruir la vida, cómo se puede destruir tanta biodiversidad que tenemos en nuestro país. Ujú. Hay actores extranjeros que dicen que aplauden esta decisión de consultar a la ciudadanía si explotan o no parte del Yasuní. Entonces yo creo que son diferentes aristas, creo que debería haber diferentes mecanismos para si vamos a dejar el petróleo dentro del Yasuní, entonces debe haber mecanismos que sustenten económicamente esos Que recursos compensen. que ya no van a ser utilizados. Entonces es una situación, yo digo, compleja, siempre digo, chuta, siempre intento ver el un lado y el otro lado. Claro, creo que Porque todos es deberíamos hacer eso para tomar una decisión, como exactamente, informarnos de ambos lados y ahí tú ver qué piensas que es lo mejor, ¿no? ¿Por qué exactamente. dicen que está decreciendo el valor del petróleo y que con el tiempo ya no va a ser algo Ujú. tan rentable para el país? Que lo que se pierde en vida y en la naturaleza es mucho más de lo que se gana. Exactamente. Ujú. Entonces yo creo que por eso los gobiernos son los encargados de generar políticas públicas que no les permita depender únicamente del petróleo, sino por Ujú. ejemplo del tema turístico, que Que bueno, Ecuador es una ahorita, gran potencia, o ahorita nosotros con el riesgo país que tenemos sí, que es o sea, altísimo, ahorita en entonces, realidad más bien se deberían enfocar, yo pienso que ahorita todo es la seguridad. exactamente. Ujú. Si el país, o sea, ahorita estamos a nivel internacional como alerta roja, no vayan a Ecuador, literalmente les advierten a los turistas de que no vengan, Exactamente, que no venga. porque está súper, súper peligroso. Entonces yo pienso que si desde ahí ya erradicamos un poco eso, podríamos explotar más el turismo y pues sacar de ahí lo que se necesita, ¿no? En lugar, sí, yo pienso que hay muchas otras opciones que explotar y explotar lo del petróleo. Exacto, Ajá. o sea, Ujú. como os digo, hay diferentes cosas en las que Que se puede podría hacer. potenciar, ¿no? El Ujú. tema del agro, en el tema del turismo, en el tema Ujú. o sea, de muchos aspectos que se puede potenciar. Ujú. ¿Cuál piensas tú que fue el mejor plan de trabajo de los candidatos? Y yo creo que la mayoría se enfocaron en el tema de seguridad. Entonces muchos tuvieron ciertas falencias en otros temas, pero yo creo que el que me gustó fue el de Daniel Noboa y el de Fernando Villavicencio, que fue de Cristian Zurita. Fue que Ujú. ellos se enfocaron en el tema, Daniel Noboa en el tema económico, en el Ujú. tema de seguridad, en el tema también de deportes, que fue el único que tuvo propuestas en el tema de deportes. Y en cuanto a Fernando Villavicencio, yo creo que él hizo una gran labor. Yo creo que a veces pensamos que los periodistas deben ser objetivos, los consultores deben ser objetivos, pero yo creo que uno siempre tiene su subjetividad y sabe para dónde van, ¿no? Entonces, en cuanto a Fernando Villavicencio, yo le he seguido un poco en el tema periodístico, le seguí Ujú. también en el tema político, y él hizo una gran labor en el tema de la corrupción. Ujú. Entonces, Ujú. yo Así creo que fue. sí, yo creo que a veces de las propuestas en las que en que los candidatos no se enfocan es en el tema de corrupción, cuando perdemos muchísimo dinero con casos de corrupción. Entonces la gente, por ejemplo, se les hacía una encuesta y ponían en sexto lugar un problema la corrupción, cuando no nos damos cuenta que podría ser el segundo tema principal a solucionar el tema de la corrupción. Ujú. Entonces, para mí, yo creo que todos los candidatos tienen buenas propuestas, pero hay que también entender que es un periodo muy corto. Claro. Tienen Es un año y medio. ¿Piensas que Entonces, Daniel Noboa vaya a poder gobernar con la asamblea y poder hacer decretos, leyes? ¿Piensas que va a tener esa facilidad o yo estará creo en contra? que, yo creo que es difícil, es lo que le pasó al gobierno de Lazo, que no tuvo mayoría en la asamblea, que no le permitió muchas veces gobernar. Tomar Y yo creo decisiones. yo creo que Daniel Noboa debería ser un consenso, debería tener un número de asambleístas y tener buenas propuestas para que pueda gobernar también.
Por ejemplo, ahora nosotros utilizamos en el país el método de Wester, que existe mucha división y fragmentación en el tema de la asamblea. Entonces antes los partidos políticos fuertes con el método de Hunt eran los que tenían mayoría. Por ejemplo, el tema de Revolución Ciudadana. Ellos siempre tuvieron el mayor número de votantes, entonces tenían el mayor número de asambleístas. Entonces, como ahora existe más fragmentación, hay asambleístas de todos los partidos. Claro. Entonces, por eso es un poco, a veces les resulta complejo a los gobiernos que puedan gobernar. Bueno, tomemos un poquito en cuenta los datos. Hasta el momento tenemos Luisa González con 33.38%, segundo Daniel Noboa con el 24.31%. Sí, como y las actas escrutadas hasta el momento el 45%. ¿Crees que esta tendencia pueda cambiar o ya? Sí, ¿qué será de se eso? mantiene? O sea, ahorita ya estamos casi la mitad. Claro, yo creo que se puede mantener. Yo creo que se puede mantener y lo más probable es que... A menos que se vaya la luz en él. Lo más probable es decir, es que se fue la luz. Lo más probable es que todo cambie. vayan a segunda vuelta. Entonces, yo creo que ese es el escenario. No creo que la tendencia es esa y no creo que cambie mucho. No creo que cambie mucho. Y la sorpresa fue Daniel Noboa en estas elecciones. Sí, una gran sorpresa. Y creo que sí es un muy buena opción. Sí, yo creo que podría ser una buena opción, o sea... Bueno, es lo que nos ha demostrado hasta ahora, ¿no? Ya después, siempre ya viendo el plan de acción, ya cuando empiecen a ejercer. Claro, porque todos los candidatos siempre muestran su mejor cara antes de las elecciones, pero después a veces nos traen muchas decepciones a nosotros como electores, entonces yo creo que hasta ahora es quién está en segunda vuelta, Luisa y Daniel Noboa. Sí. Yo pienso también que un dato interesante que sería bueno de revisar el nivel de ausentismo que hubo en las elecciones, porque yo escuché a mucha gente, sobre todo de la costa, que tenían miedo de ir a votar. No sé, estas elecciones fueron así como que súper locas. Decían que había bombas, que iban a haber atentados, entonces hay muchísima gente que no fue a votar. Incluso igual yo veía gente que le tocaba mesa y como que sus papis les dijeron no vaya, o sea, no vayas, paga la multa, por favor no vayas, porque tenían tanto miedo, o sea, de que pase algo. Entonces eso también sería un dato interesante a revisar, o tal vez mucha gente que decía de ley hay segunda vuelta, yo solo voy a la segunda. Claro, o sea, de ley, o sea, existe un miedo generalizado, o sea, ahora yo que salía a votar, entonces mandaron un comunicado que decía no vayan rápido, vayan a partir de tal hora y tantos a la ciudadanía. Te genera miedo, o sea o no, ya te genera miedo. Entonces, claro, hay un alto nivel de ausentismo que no tengo claro ahorita porque no sabemos claro después de las elecciones cuántos votantes fueron. Entonces, o sea, aquí es obligatorio el votar, en otros países no es obligatorio votar. Entonces, muchas veces, como dicen, la ciudadanía va a votar solo por la papeleta de votación, que es un requisito que nos piden en todo lado. Entonces es complejo, o sea, hay un nivel de ausentismo alto, hay un nivel también de personas que están indecisas, de voto nulo, que es alto también. Entonces, la ciudadanía, yo veo que existe una decepción generalizada, una decepción y un temor generalizado. Sí. Bueno, tenemos un par de mensajes por acá. Nos dice Antonio Jarrín, felicitaciones por el programa y la calidad de las personas y profesionales. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo fue el manejo comunicacional de los candidatos y cómo usaron las redes sociales a su favor? Yo creo que ahora un aspecto súper importante es el tema del manejo de las redes sociales. O sea, ahora quien está en TikTok y... Claro, es el que más jala, ¿no? Es el que más jala. Entonces muchos de los candidatos han tenido que cambiar sus estrategias. Totalmente. Entonces ya no solamente se fía en el tema de spots publicitarios, sino ahora movió mucho en los electores jóvenes el tema de TikTok. Vimos que muchos candidatos que tenían una postura seria, ahora en el TikTok les vimos bailando. Entonces es como que... tratan de llegar a los jóvenes. A veces se les pasa la mano, entonces hacen cosas que para algunos pueden ser graciosas y para otros raya ya en lo ridículo. Entonces yo creo que como estrategias son buenas. No creo que las redes sociales y todo eso, o sea, siempre es bueno si sabemos cómo utilizarlas. Entonces en este proceso electoral que fue muy corto, las redes sociales fueron los que posicionaron a los candidatos.
Entonces ellos no tuvieron mucho tiempo como para pasearse como antes y hacer el puerta a puerta, que era que los candidatos se iban por las casas y todo. Ahora no, ahora todo el tema de redes sociales, el tema de spots publicitarios, influye mucho en los electores, como les decía, en los electores jóvenes, en los electores adultos también, porque ellos ahora ya están involucrados. Entonces todo lo que dicen las redes sociales a veces es... Pero creo que cierto. funcionó muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que uno de los mejores fue Jan Topic en el tema de las redes sociales. Desde el primer video fue como que él entró con un mensaje fuerte, un mensaje contra la delincuencia y ese tipo de cosas. Creo que a la gente le impactó y por eso ganó mucha popularidad dentro de las redes sociales. Eso creo que le dio un aventón para arriba. Claro. Sí, pero así mismo como hablábamos, también es muy fácil como que se difundan las fake news. Entonces, por ejemplo, así como Jan Topic destacó con su estrategia de TikTok, así mismo en TikTok le acababan a Jan Topic. O sea, sacaron un montón de cosas y se riegan súper fácilmente, que ya en realidad a mí sí me sorprendió en qué puesto está ubicado ahorita Jan Topic, porque en general hablaban de que él estaba segundo. Entonces creo que en esta última semana hablaron muchas cosas. Fue la de los cambios. Malas sobre él y que le vinculaban con el correísmo y todo esto, entonces le afectó. Claro, como digo, o sea, la labor de los estrategas políticos es eso, ¿no? Saber por qué medios difundir, qué mensaje difundir y cómo llegar al electorado. Entonces, llegas con emociones, llegas con propuestas, entonces son quienes definen cómo van a llegar a la ciudadanía. Y claro, el tema de las redes sociales nos ayuda mucho para estar comunicados de forma inmediata, pero esa inmediatez nos hace ver, no siempre son reales, o sea, la inmediatez que tú tienes no siempre es la correcta. Entonces por eso es labor de los medios de comunicación también que informen de manera correcta, que si es que nosotros vemos noticias que sean de fuentes verificadas. Entonces, porque siempre hay cadenas y mandan mensajes y todo y no sabes ni de dónde los chats de las tías. Hay que saber. Es súper importante, o sea, hay que saber identificar qué noticias son oficiales. Entonces, ver de las fuentes oficiales y todo eso, porque ahora sí, hasta salían en el TikTok yo veía los del tarot, decían, este va a ganar, yo ya vi en las cartas y todos así como... Sí, había una entrevista hace poco que decía que pasaba segunda vuelta Yacu Pérez y Luisa. Entonces decía que en las cartas les decía eso. Entonces mucha gente como que dice, ¿será que sí es cierto? Y todo, y es como que... Claro, hay gente que tal vez se deja convencer de esas cosas, ¿no? Es demasiada información también. Creo que es demasiada información que tú tienes que procesar y es como que no, o sea, ahora hasta el tarot y toda la vaina. Todo y mucha gente no se toma el tiempo de ver si la noticia que estoy leyendo primero es de medio de comunicación verificado, porque ahora también... falsean los medios de comunicaciones y te sale el comercio y no ha sido el comercio, ha sido el Mercioco con el logo igualito. Claro, entonces yo creo que está en labor como ciudadanos también verificar esa información, a ver de dónde saco, a ver cuáles son las fuentes, y si no está seguro googlear, que es facilito. Entonces eso nos hace falta. Pero yo siento que, por ejemplo, los jóvenes sí somos capaces como de identificar esas cosas, pero los adultos no. O sea, en general les mandan un mensaje y ya se creen y difunden a todos los contactos. Entonces, sí creo que está un poco en concientizar a la gente un poco más adulta. Claro, porque son de otra generación, ¿no? Claro. Hay que entender, nosotros ya venimos de esta generación en la que son el tema de las redes sociales, el tema de los memes. De los memes y todo. Y ya sabemos que es un meme, pero en cambio la generación de nuestros padres, ellos no estuvieron tan relacionados con esto. Claro, nosotros crecimos ya con nosotros crecimos con esto, pero en cambio la generación de nuestros padres, de nuestros abuelitos no están tan familiarizados con esto. Entonces yo creo que también a veces nosotros como hijos tenemos que decirles, no, es noticia. Claro, entonces, nosotros somos quienes debemos tal vez ayudar en ese sentido. Claro, para no difundir, porque en los WhatsApp hay reenviado que a 1000 personas. Por acá tenemos otro mensaje de Aurelio Méndez, dice, felicitaciones muchachos, mi pregunta es si es que saben quién está hecho cargo del partido de Novoa en Cayambe y que espera que sean jóvenes profesionales.
no oportunistas. No. Creo, es que no se ha compartido mucho, creo, ese partido, ¿no? Yo no he visto sede ni nada por acá. No. Yo creo que, como digo, el tiempo fue muy corto, entonces tuvieron que hacer las cosas de manera súper inmediata. O sea, claro. Fue muy corto el tiempo de inscribir las Pero candidaturas. a partir de esto elecciones. creo que se van a poner a trabajar más en territorio, me imagino yo. Claro, Ya me imagino que desde las seccionales y todo eso. exactamente. Y ahora hablando de la segunda vuelta, también tienen un tiempo súper cortito, es prácticamente un mes para hacer campaña, ¿verdad? Claro, después vienen las elecciones y Igual segunda todo vuelta. va a ser que es- súper rápido. Exactamente, o sea, no hay mucho tiempo de Y hacer para la campaña. segunda vuelta también hay otro debate, Moni. Sí, yo creo que sí van a hacer Sí. otro debate. No estoy tan clara, pero yo creería que sí van a hacer un debate, porque vemos que, o sea, que de alguna manera influyó mucho en la Influyó decisión muchísimo, claro. del votante. Es un espacio demasiado importante, como yo te A decía. ver, si considero debaten que- Luisa y Novoa, yo creo que Novoa va de largo ahí. Yo también. Sí, yo también. O sea, ya vimos en el primer debate que Sí, es que Luisa... tiene una capacidad diferente para hablar, para expresar datos, para decir cosas. Luisa como que se enfocó mucho más en dar un mensaje, ¿no? De que la gente sepa que eso ya se hizo, que eso ya lo hicieron en la Revolución Ciudadana y ese tipo de Y cosas. también... Pero no se enfocó en decir, yo lo voy a hacer de esta forma y lo vamos a hacer así. Ujú. Y también fue mucho de atacar. Sí, de sacar Como cosas siempre a los quiso otros candidatos. defenderse y, o sea, estar en ese... Claro, es que lo que le benefició a Novoa fue que él no fue a atacar a nadie. Ujú. Él fue con Esa sus es la gran propuestas, diferencia entre claro, los dos. y fue como él no estaba entre los primeros, él no tenía con quién pelearse, con Ujú. quién discutir. Entonces él fue como que doy mi propuesta, mi plan de trabajo Y me voy. y me voy. Bueno, en general también, no hemos hablado de esto, pero también tiene bastante peso el que su padre sea Álvaro Noboa, ¿no? Es una gran figura aquí en el Ecuador. Y mucha gente decía, yo voté por Álvaro Noboa. Y es Claro, como, no sabes, es el claro. hijo, pero sí tuvo bastantísimo Sí, esa peso. influencia de creo él que pesó también. mucho también. Ujú. Yo creo que influyó en algunos aspectos. Yo creo que el hecho de que hay estudios, el hecho de que sean jóvenes también, la Ujú. gente se siente, los jóvenes específicamente se sienten identificados con alguien joven, o sea, alguien un poco más dinámico, alguien que no ha estado involucrado en el tema político. Ujú. Entonces eso es como que ves una cara nueva, fue un outsider, fue alguien que no le conocían. Entonces yo creo que eso le benefició mucho a él. ¿Y cómo le viste a Javier Hervas? Después del debate, antes del debate, ¿piensas que fue una persona que ganó muchísimo en las elecciones anteriores, pero en esta, Bastante. sin embargo, ya no Tuvo destacó? casi nada de ¿Y aceptación. crees que fue por que estaba apadrinado por el partido político en la anterior elección, Moni? Y yo creo que, o sea, el problema en el tema de los outsiders es que son personas que, o sea, no les conocen y todo y salen de una y se dan a conocer, tienen una gran aceptación y todo, pero no es solamente eso, yo creo que tienes que mantenerte en la política, Claro. tener un mensaje Fue claro, como que saber Hervas cómo salió un llegar- ratito y se exactamente, desapareció. llegar a tu electorado, tomar decisiones acertadas. Entonces yo creo que el tema de sus partidos políticos también influyó mucho, entonces por Ujú. eso yo creo que ya, o sea, él tuvo su momento, no lo supo quizás manejar de la Ujú. mejor manera y ahora ver los resultados, que es casi de los Así últimos. es. Claro. Ujú. Bueno, si es que se mantiene este panorama, hay una segunda vuelta, Moni. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente en el tema de informarse, de saber un poquito más por quién van a votar y por qué van a votar? Y yo creo que como ciudadanos tenemos que, o sea, estar al pendiente de... Ya se cayó la propaganda. Mentirosa. Yo creo que como ciudadanos debemos estar un poco más involucrados. O sea, tenemos que revisar un poco sus propuestas, revisar también el tema de cuál ha sido su historial como ciudadano, como persona y todo eso. Entonces, tenemos todas las herramientas. Entonces, yo creo que tenemos que estar un poco más pendientes, que creo que esa es nuestra labor, involucrarnos un poco más, que como ciudadanos no nos dejemos llevar únicamente por emociones, pero que sí también, o sea, que veamos las propuestas y que también, o sea, mi mensaje a los jóvenes y todo, o sea, a los ciudadanos que busquen involucrarse en la política, que lo hagan. Yo sé que el panorama es súper complejo, pero creo que hay buenos ciudadanos que pueden cumplir una gran labor. Entonces yo también les motivaría a ellos para que se involucren, ¿no? No solamente en la Así política, es. en proyectos, en temas que puedan aportar a la sociedad. Ujú. Ujú. Bueno, las cartas están echadas, el país decidirá en una segunda vuelta quién es el próximo presidente. En este caso, Moni, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en el podcast. Fue la primera vez y espero que no sea la última. Te esperamos para Gracias. conversar de más temas interesantes. Igual a la gente que se ha conectado, muchísimas gracias por vernos y les esperamos en una próxima oportunidad aquí en The House Podcast. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok
y en todo lado. Muchas gracias y bueno, estamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.